abre la sesión. ¿Va a necesitar computador, profesor Benavides? ¿Por qué él empieza? Sí, sí, sí. Jorge Benavides, él va a empezar primero. Y tiene que ocupar ese computador. Entonces el computador pongo. Entonces Jorge se pone acá. Claro. Ya. No la internet todavía. Doctor, se pone ahí usted. Póngase ahí. Yo tengo un video en este computador. ¿Alguien lo va a ayudar? ¿Tengo una presentación? Ya. Sí, yo la tengo grabada. La tiene grabada, sí, Ahí tengo mucho. Diputados, no hay cuenta en este minuto de parte de la Secretaría. Ofrezco la palabra en puntos varios a la diputada y a los diputados. En puntos varios, ¿no? Diputado Poblete. Nosotros conseguimos un aplazamiento de 60 días, lo que implica que nos quedan 5 sesiones, aparte de estas 5 sesiones más. ¿En qué minutos vamos a empezar a cerrar para hacer el informe? Estoy preocupado por eso, aunque usted no lo crea. A ver, nosotros hicimos un programa de trabajo que lo hemos ido de alguna manera complementando con cada una de las propuestas que ustedes han hecho, de ir incorporando, ¿no es cierto?, más, yo diría, más personas que pudieran, y organizaciones que pudieran venir. ¿Ah? Entonces, la idea es que nos quedan las autoridades, ¿no es cierto? Acuérdense, está la ministra de Salud con la doctora Vega, para ver las propuestas que el Ministerio tiene, ¿no es cierto?, para mejorar el sistema de las mutuales. Y si existe o no la voluntad política para llevarlas a cabo. Y lo segundo, que tenemos también otras organizaciones de usuarios, ¿no?, que también quieren ser invitadas. Diputado Poblete. Precisamente por eso, Presidenta, quería saber hasta cuándo tenemos tiempo para invitar, porque a mí me interesa que venga un grupo de personas de allá, de la provincia de Biobío, ¿sí? Y que no han podido por ahora venir. Yo entonces, les propongo lo siguiente, la idea es que nos hagan llegar, ¿no es cierto?, aquellas, el diputado Arriagada también me había manifestado de algunas otras organizaciones que querían venir. Entonces, si les parece, hacen llegar a la Secretaría para ver si es necesario 1 o 2 sesiones para ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de escuchar a todos. Muchas gracias. ¿Parece? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, aquí yo quiero dar la bienvenida hoy día y agradecer en forma especial a los 2 doctores que hoy día tenemos para que nos expongan su realidad, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que a ellos les ha tocado vivir y estudiar en relación a las enfermedades profesionales, accidentes del trabajo, en relación a las mutuales. Y queremos agradecer en forma muy especial al doctor Rodrigo Benavides, que hoy día se encuentra acá, que le agradecemos que usted viene de Concepción, ¿eh? Así que viene de regiones, así que le agradecemos en forma muy, muy especial que esté acá. Y don Andrei Chernitschin, que hemos tenido la posibilidad de encontrarnos en algunas otras oportunidades en relación a varios otros temas. Así que agradecerle a los dos y conversamos con el doctor Benavides su exposición. No, estoy bien, gracias. Miro acá. Sí. Bueno, si quieres, es más fácil. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor ser invitado a una comisión de la Cámara de Diputados, por lo tanto, gracias a todos ustedes. En parte, ¿por qué la invitación? Yo he vivido en la Ley de Accidentes del Trabajo, participé en las comisiones que se creó la ley el año 68. Y por lo tanto he vivido con ella toda mi vida. Me dediqué a medicina del trabajo,
hice toda mi preparación en Estados Unidos, en Pittsburgh, y he vivido en Concepción y he hecho medicina al trabajo toda mi vida en Concepción. Fui médico jefe de ENACAR hasta hace 2 meses atrás, o sea, más de 50 y tantos años. Estuve a cargo de la minería del carbón, he sido también médico jefe de Huachipato durante 35 años y hay otras cosas más en el currículum. Bueno, por lo tanto, lo que voy a expresar ahora es mi visión de los temas que hemos tenido que enfrentar, de los problemas que hemos enfrentado con la ley, y a ver si los puedo ayudar un poquito en un tema tan complejo y tan difícil como es la ley de accidentes del trabajo. En esta primera imagen les quiero hacer resaltar de que desde el punto de vista nuestro de salud ocupacional, la salud ocupacional no es un problema médico. Aquí no hay un problema médico. El problema es económico, por un lado, y por otro lado se escapa, digamos, al tema del diagnóstico. Los médicos en Chile, que tienen una muy buena preparación por lo demás, hacen diagnósticos de enfermedades. La enfermedad se traduce, digamos, o se transforma en una enfermedad profesional o en un accidente del trabajo en la medida que en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, se demuestre la causa de ese accidente o la causa de esa enfermedad. Y la carga de la prueba, lamentablemente, con el correr de los años, se ha dejado caer en manos del trabajador. De tal manera que un médico puede hacer en una imagen de radiografía un diagnóstico de que hay una lesión pulmonar, pero esta no será silicosis y no será asbestosis o no será otra patología pulmonar de tipo profesional si no se demuestra que en el puesto de trabajo existe el riesgo. Si no existe eso, no entra a ser beneficiario de la ley de accidentes del trabajo. Por lo tanto, los médicos pueden no tener ninguna preparación en medicina del trabajo hoy día. Van a hacer un diagnóstico de cirrosis hepática, van a hacer un diagnóstico de una enfermedad de la piel, van a hacer un diagnóstico de neurosis, todo lo que ustedes quieran. Eso el médico no puede decir que es beneficiario de la ley de accidentes del trabajo. No lo puede hacer hoy día. Y por lo tanto, va a proponer ese diagnóstico, lo va a proponer a determinadas entidades dentro de la ley, mutuales, ¿verdad?, para que sea calificada como enfermedad profesional o no. Por lo tanto, el médico llega hasta solamente a hacer un diagnóstico de una patología que en nada se diferencia, salvo excepciones muy especiales, con las enfermedades comunes. Cuando se trata de discutir una enfermedad profesional, por ejemplo, pulmonar o hepática, ¿no?, y yo quiero avanzar un poco más del diagnóstico simplemente clínico, yo no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo hacer una biopsia hepática. El médico no puede hacer una biopsia pulmonar, porque no puede invadir al trabajador. El trabajador tendría que darle, tendría que certificar de que acepta la invasión a su organismo. Pero desde el punto de vista general, lo que pasa en Chile es que yo no puedo invadir a un trabajador para hacer un diagnóstico. Y la ley tampoco me lo pide. Lo único que me está pidiendo la ley es que el ambiente de trabajo no tenga el riesgo y no lo tenga por encima de ciertos límites máximos permitidos. Eso es lo único que se pide cuando se califica una enfermedad. Me da la próxima imagen. Por lo tanto, todo empezó en esos años, ya hace varios siglos atrás también, por la necesidad primero de proteger a los trabajadores y garantizarles prestaciones de salud y pecuniaria. Ese es el centro de la ley. Protección al trabajador, ¿verdad?, y garantizarles la salud y la parte pecuniaria, económica. Y el segundo punto, esto nació también por la necesidad de hacer desaparecer los siniestros laborales. La intención de la ley fue que estos siniestros no ocurrieran, no hubiera accidentes del trabajo y que no existieran enfermos profesionales. Si ustedes me preguntan qué cambiaría yo en la ley, creo que hay varias cosas que cambiar. La ley es antigua, el mundo alrededor de la ley ha cambiado enormemente cuando nosotros iniciamos esta ley y admiro, por lo que me acuerdo, a todas las comisiones de diputados y senadores que participaron en ese tiempo y los médicos que en ese tiempo fueron los que llevaron a cabo esta ley. El trabajo fue excelente, extraordinario. Es una ley que ha sido modelo en Latinoamérica y un modelo hasta para Estados Unidos en algunas reuniones que tuve allá. De tal manera que mi visión de la ley es que no es una mala ley,
mantiene cosas, como digo, que del año 68 ahora, bueno, hemos cambiado tanto. Pero son muy pocas cosas las que habría que cambiar, muy pocas cosas. Yo cambiaría el sistema monopólico de aseguradoras, obviamente, porque hoy día ya no tiene razón de ser estas mutuales, en este caso las aseguradoras que hay ahora, o el ISL como entidades solamente las únicas que manejan este sistema. Necesitamos que haya cierta competencia en ese ambiente. Esa es una opinión. Modificaría la fórmula de cálculo de la siniestralidad en las empresas, porque esta fórmula de siniestralidad es una fórmula que depende del médico. Es la única parte donde el médico realmente influye en la ley probablemente tal. ¿Por qué? Porque la siniestralidad de las empresas está fijada por las invalideces, la mortalidad del trabajador y los días de subsidio. Y nada más. Pero nadie se fija si hay un programa de prevención en las empresas, qué es lo que ha hecho el empleador para su empresa, cuál es el ambiente, cómo ha mejorado su ambiente, cuánto invirtió un empleador en su empresa. Eso no se toma en cuenta. Pero sí los subsidios, los días de subsidio, los días de reposo. Y los días de reposo, como ustedes se pueden imaginar, no los puede manejar nadie. Una persona, una secretaria, accidentada el año pasado por un corchete en un dedo, en una empresa de excelencia en cuanto a prevención de riesgo, le significó aumentar su siniestralidad en forma tremenda, porque se infectó el corchete, se provocó una septicemia. Esta señora tuvo que caer en la UCI. Estuvo 8 o 12 meses hospitalizada. Casi perdió el brazo. Y eso, obviamente, que se fue a la siniestralidad. Esos días de subsidio, ese año de subsidio, cayó en la siniestralidad y obviamente que el empleador dijo, bueno, pero ¿cómo? O sea, un accidente que he tenido en 3 años me ha significado aumentar mi siniestralidad. Por lo tanto, esa fórmula en que el médico salió de vacaciones o se fue a un congreso, esos días pasan a ser días de subsidio, porque él citó al trabajador, en vez del miércoles, lo citó para 15 días o 20 días más, porque él volvía del congreso en 20 días más, y lo sigue atendiendo. Pero esos días se los cargan a la empresa. Eso no debiera ser. Yo creo que debiera haber un mecanismo de reconocimiento de lo que los empleadores hacen por sus trabajadores en las empresas y castigar, obviamente, a aquel que mantiene el riesgo en el ambiente de trabajo. El tercer punto que revisaría sería el obsoleto sistema de compensaciones. No puede ser que sigamos con ese nivel de compensaciones para los trabajadores lesionados, porque es ridículo. O sea, yo le voy a dar una pensión parcial a un trabajador que perdió las 2 manos, o que tiene que perder el brazo entero desarticulado del hombro para tener una pensión parcial, y una pensión parcial significa el 35% de su sueldo. Eso es una cosa horrorosa. Sencillamente es un sistema, un baremo en este momento para medir las incapacidades que está atrasadísimo. Eso no puede seguir así, porque eso, si ustedes ven a los trabajadores lesionados y lisiados, no pueden vivir con un 35% del sueldo. Es un horror. Y por último, y es el único punto que voy a tocar después, que creo imperativo crear un tribunal de garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores lesionados. Porque esta ley, lamentablemente, no tiene en ninguna instancia en la cual el trabajador pueda ser citado, porque no lo citan. Un trabajador que pueda ir con su abogado o que pueda ir con su médico a hacer la presentación de su caso para la calificación del accidente o de la enfermedad. Ni siquiera las comisiones de invalidez los citan a ellos. La invalidez se evalúa a través de los escritos que hacen los médicos, la gente que lo vio en el hospital, la forma como se produjo el accidente, pero el trabajador no es citado. No se le permite ni siquiera ir con un familiar. Yo he tenido que ir a las comisiones con mi trabajador, habiendo hecho yo el diagnóstico y habiendo visto su incapacidad, y no me dejan entrar a las CONPINES. Los médicos de la CONPIN, los médicos de la COMERE, me dicen, no doctor, aquí el único que entra es el trabajador. No puede entrar nadie más. Eso es absolutamente ridículo, va en contra de todo derecho constitucional del trabajador. Eso no existe ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Los trabajadores tienen toda la posibilidad de, primero, llevar su defensa,
tener libertad de expresión y hasta filmar el acto, digamos, de evaluación de la incapacidad. De tal manera que ese es un punto para mí muy, muy crucial. Podrán ustedes cambiar toda la ley que quieran, todos los artículos que quieran, pero mientras no exista ese lugar, ese derecho que tiene el trabajador de defensa, obviamente que nada va a servir. Dame la próxima. Esta es la ley. La ley es genial porque ustedes ven el ciclo, es que la cantidad de accidentes y enfermedades, que es un costo, ¿verdad? Que era un costo para el empleador, ¿verdad? La transformamos, los empleadores se organizaron, se crearon los seguros y con ello las aseguradoras, quienes hasta ahora, ¿verdad? Son aseguradoras, son mutuales de empleadores. O sea, los empleadores se juntaron porque estos accidentes obviamente podían ocurrir a uno u otro, se aseguraron del costo económico y crearon este sistema de aseguradoras. Las aseguradoras se mantienen con cotizaciones que son de cargo patronal, no del laboral. El empleador paga la cotización. Y esa cotización de cargo patronal se calcula de la siniestralidad en la empresa, de la que hablábamos delante. Pero esa siniestralidad, ¿quién la evalúa? Ellos mismos. La misma aseguradora evalúa la siniestralidad de sus empresas. En el caso del ISL, de la parte pública, lo hace el Servicio de Salud con el ISL, y en el caso de las mutuales, las mutuales. La siniestralidad de la empresa, ¿verdad?, que depende fundamentalmente del acto médico, gatilla la prevención de riesgo en las empresas, y la prevención de riesgo y los ambientes de trabajo, el mejoramiento del ambiente de trabajo, obviamente que va a incidir en una baja de los accidentes y de las enfermedades profesionales. Pero si eso no funciona, ¿verdad?, con esa facilidad que aparentemente tiene la ley, porque la ley es tremendamente práctica, ¿qué es lo que pasa? Que en el punto inicial del accidente y la enfermedad, en la ley dice que es a causa o con ocasión del trabajo o a causa directa de la gente que está en el puesto de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la causa, la relación causal, ¿quién la demuestra? La tiene que demostrar el trabajador. La carga de la prueba está en manos del trabajador. Y el trabajador tiene que presentar, le exigen exámenes médicos, exámenes de retiro, examen preocupacional, le exigen el probar que existe el tóxico, la sustancia química, en el puesto de trabajo. Le exigen que demuestre que hay una sobrecarga musculoesquelética. ¿De dónde? O sea, ¿qué trabajador puede ni siquiera tener un examen médico de retiro? Le exigen, en el caso de las sorderas profesionales, por ejemplo, si no tiene el trabajador un audiograma, el examen de retiro de audiometría, no tiene derecho a nada en la ley. Se le acabó el problema. ¿Ya? Pásame a la próxima. ¿Qué es lo que en realidad es la ley? Yo les hice una alegoría aquí de un partido, de un juego. En el fondo es un juego. Ustedes tienen la cancha, los 4 jugadores, la Mutual por un lado y el ISL, y por el otro lado las ISAPRES y el FONASA. Y el juego está en meter la pelota en alguno de los arcos, como en todos estos juegos, y el balón viene a ser el trabajador, que en el fondo el trabajador está como espectador, pero también como víctima, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando no hay ningún accidente, obviamente que no hay juego. Si no hay pelota, nadie puede jugar. Desde el momento que alguien se accidenta, cualquiera que sea de nosotros, porque yo les recuerdo a ustedes, igual como lo hago con los ejecutivos de las empresas y aún a veces con nuestros estudiantes en la universidad, cuando ustedes están escuchando, creen que ustedes no se van a accidentar nunca. Pero resulta que ustedes saliendo de acá se van a apretar el dedo en la puerta, o se van a caer, o se van a torcer un tobillo, o van a chocar en la calle. Y en ese momento pasan a ser una pelota. Y caen, inmediatamente empieza el juego. Y ese juego se llama Calvin Ball. Es un juego en el cual las reglas van cambiando, todos los días cambian las reglas del juego. O sea, nadie puede saber realmente lo que va a pasar mañana, por un lado. Y segundo, ese juego acepta todo. Es full contact. Todo lo que ustedes se pueden imaginar puede ocurrir en ese juego. Se engaña,
se miente, se hacen exámenes falsos, se falsifican las respuestas de los pacientes, se hacen declaraciones de la existencia de riesgos que no existen. O sea, es un juego en el cual todos los que están ahí se hacen máula porque el juego es a ganar. Todos tienen negocio, todos quieren ganar. Las mutuales, el ISL, la ISAPRE y el FONASA. ¿Qué es lo que pasa? Que los que tienen arquero en este juego son las mutuales fundamentalmente, que tienen una fiscalía con un equipo de abogados enorme, el ISL, que también tiene excelentes abogados que los defienden, ¿verdad? Y en el otro lado no hay nadie casi. Hay algunas ISAPRES que hacen algo para defenderse, pero la mayor parte la fuerza la tienen las mutuales fundamentalmente, porque tienen un muy buen cuerpo de abogados, ¿verdad?, que entienden el tema. ¿Qué pasa cuando hay un foul? Y hay alguien que se da cuenta. El trabajador se da cuenta. Dice, no, esto que están contando de mí no es verdad. No es verdad que no haya riesgo químico. No es verdad que no haya asbesto. Escuché delante ahí en el pasillo. Alguien decía, no es verdad. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? En ese momento, entonces, se pide un árbitro. Y el gran árbitro omnipotente es el suceso. La Superintendencia de Seguridad Social es la que recibe, ¿verdad?, los reclamos por parte de estas partes, de estos jugadores. Ahora, en ese juego, obviamente que lo que estamos viendo, cuando los que juegan hasta ahora, es una mínima cantidad de la gente que realmente en Chile tiene problemas. Estos que caen aquí jugando en el juego deben ser el 1% de los problemas reales que tiene el trabajador en Chile. Pero nos transformamos en pelota y caemos ahí. Dame la próxima. Y encontramos esto. Primero que nada, que el gran árbitro es omnipotente. Él hace, al final, él decide y califica todo lo que significa en la ley. Y lo hace sin ulterior recurso. La ley le da esa potestad. La Contraloría General de la República no se puede meter. Nosotros hemos estado con el Contralor 3 veces, por lo menos. El Ministerio del Trabajo no se puede meter, o no se quiere meter, o no se mete. Ahora, todas las entidades que están alrededor de la superintendencia no se meten en parte porque hay poderes parejos, pero además porque yo creo que las autoridades también en estos otros estamentos no saben, no tienen idea de la ley y por lo tanto le tienen terror a meterse en un tema pantanoso en el cual no van a poder salir bien paradas, porque la superintendencia sí sabe de la ley, sí sabe manejar el asunto. Prevención de riesgo no tiene ninguna relevancia. La Superintendencia de Seguridad Social, por lo menos en 2 ocasiones, en demanda frente a en la Corte de Apelaciones, ha dicho que los estudios de puesto de trabajo, los análisis del ambiente laboral, los tienen que hacer los médicos, no los prevencionistas de riesgo. Por lo tanto, de una plumada, borró a los prevencionistas de riesgo del partido. No sirven. El MinSal, que es el Ministerio de Salud, el que está encargado de hacer todas las directrices, ¿verdad?, que tiene que ver cómo se estudia una enfermedad profesional, qué enfermedades profesionales hay que mirar, cuáles, todo lo que se hace. Hay decenas de circulares del Ministerio de Salud que ordenan, ¿verdad?, y protocolizan este tipo de trabajo. Bueno, ninguna de esas tiene valor para la superintendencia. Ni una, salvo que, como digo, en un momento dado la puedan usar. Pero no tiene valor en el sentido de que esté obligada a calificar a algo basándose en lo que el Ministerio de Salud dice. Y esta ha sido una pelea crónica, además, desde muchos años que entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo han tenido una pelea crónica en ese sentido. O sea, son 2 poderes, pero en este momento lo único que cuenta para la ley es lo que dice la superintendencia. Ese es el juego. Eso es lo que estamos sometidos todos en el momento, ¿verdad? Mira la próxima. Ahora, la pelota obviamente que es una verdadera reificación del tema del trabajador. Se transforma en una pelota y él carece de información, no sabe del trámite, se le niegan los exámenes. O sea, no es posible que un trabajador pida los exámenes para saber por qué, cómo y cuándo lo evaluaron y se le niegan, se le dice, no señor, no tiene derecho a tener los exámenes. Y tiene que recurrir al Tribunal de Transparencia para obtener los exámenes, que son propios de él. No tiene derecho a defensa. Como ya les explicaba antes, no puede entrar nadie a estas comisiones de evaluación o de calificación de los accidentes del trabajo.
ni afuera, ni en el sistema público, ni tampoco en los mutuales, obviamente. No se aceptan las pruebas que presenta el trabajador. El trabajador puede presentar pruebas, puede presentar estudios puestos de trabajo hechas a petición de él por la Seremi de Salud, por la gente del Ministerio de Salud, y la superintendencia le dice que eso no tiene valor frente a los informes técnicos que presentan las mutualidades. Se le hace responsable de los exámenes médicos, cosa que ya les conté. Ellos tienen que presentar, hacerse los exámenes para poder obtener los beneficios de la ley. Y la carga de la prueba de la causa al final del accidente y de la enfermedad recae en el trabajador. Si él no lo puede demostrar, cosa que es muy frecuente, en la mayoría de los casos, obviamente que pierde todo el beneficio del seguro. Mirad la próxima. Esta fue una encuesta de salud del trabajo de la región metropolitana, en la cual ustedes pueden ver que por cada 100 trabajadores, 14 reconocían haber tenido alguna enfermedad provocada o agravada por el trabajo durante su vida laboral. El 62% de esa encuesta de ese tiempo en la región metropolitana eran casos de alrededor de un ingreso de 250.000 pesos y los grupos que los afectaban estaban entre 40 y 60 años. Solo un 20% de las enfermedades que los trabajadores vincularon al trabajo fueron reconocidas por enfermedades profesionales. Ese es un hecho. De acuerdo a los datos de la misma superintendencia. ¿Me das la próxima, por favor? Estos son los casos. Esto lo tuvo el senador Navarro y me lo pasó esta información porque no se la dan a nadie. Entre el 2007 y el 2011, esos fueron los datos que yo obtuve. Bueno, el total de casos enviados a la suceso, estos son los casos que reclamaron, ¿verdad? Llegaron a ser 10.000 casos el año 2011. ¿Me das la próxima? De estos, si ustedes ven, 1.000 en el 2011 eran enfermedades profesionales. La curva ascendente de las enfermedades profesionales es increíble. Los accidentes del trabajo, ustedes ven que también tenía una curva ascendente, y los accidentes con ocasión del trabajo también han ido aumentando. Esos fueron el número de casos enviados a la suceso para que calificara la suceso. Dame la próxima. ¿Qué pasó? El porcentaje de casos por calificar rechazados por año, ustedes pueden ver que el 70 y tanto por ciento de las enfermedades profesionales, el 70 y tanto por ciento fueron rechazadas como enfermedades profesionales y cayeron en el ámbito de la enfermedad común. Los accidentes con ocasión del trabajo se acercan al 65%, ¿verdad? Y los accidentes del trayecto, hubo un cambio de criterio el año 2009 y el 2010 y el 2011 subieron casi al 60%. Estamos hablando de una cantidad exorbitante de casos rechazados. Dame la próxima. ¿Cómo se rechaza? ¿Por qué pasan a la suceso, digamos, estos casos? Porque cuando se produce la falta o cuando se produce la necesidad de calificar un accidente, una enfermedad, en este juego que les mostraba, el artículo de la ley que se aprovecha para eso es el artículo 77 bis. ¿Qué es el artículo 77 bis? Es un artículo que permite a cualquiera de las entidades de salud que ustedes ven ahí, que cuando hay duda de si es laboral o no laboral, ellos la rechazan. Y eso obliga a la otra parte, supongamos una mutual, ¿verdad? 77 bis, o no hace nada más, no hace ninguna investigación, no la necesita. El trabajador tiene que irse a la ISAPRE o al FONASA, ¿verdad? Y presentarse para que le den subsidios, tratamiento y atención médica. Si la ISAPRE o el FONASA, entendiendo la ley, quieren reclamar contra el 77 bis, lo tienen que hacer a la Superintendencia de Seguridad Social. Si no tienen idea de la ley, que es lo habitual, sencillamente se quedan con el trabajador y tienen que atenderlo. Y el trabajador pierde todos los beneficios del seguro, para lo cual la ley fue creada realmente. ¿Me da la próxima, por favor? Bueno, el número de casos enviados a la suceso por este artículo 77 bis, ustedes pueden, fue el año 2011 fueron 2.000. Las enfermedades profesionales se mantienen bastante altas, fueron casi 2.000 desde el 2008 al 2011. Hay accidentes con ocasión del trabajo que han ido aumentando y los accidentes del trabajo, el trayecto, también han ido aumentando. El número ahí son 500 casos. Esos llegaron por el 77 bis. ¿Me da la próxima? ¿Cuál fue lo que rechazó la superintendencia de estos casos? Las enfermedades profesionales están alrededor del 50%,
Bueno, ustedes la ven en la curva ahí. Y los accidentes con ocasión del trabajo. En el caso de accidente de trabajo-trayecto, ustedes ven que hay el cambio de criterio de la superintendencia al 2009. Estos son datos de la superintendencia, no son datos nuestros, no es un dato que salga desde el exterior. ¿Me das la próxima? El porcentaje de apelaciones de la Asociación Chilena de Seguridad acogidas por el Servicio de Salud, en el sentido de rechazar el accidente de trabajo con enfermedad profesional, el 70 y tantos % de los casos parejos, estos 5 años o 4 años, se mantuvo en el 70%. O sea, todas esas enfermedades que son las menos, vuelvo a repetir, pero que se pide la calificación porque el trabajador piensa o el médico dijo que era una enfermedad profesional, el 70% de esas enfermedades se transformaron en comunes. Y el sistema común de la ley, el FONASA o la ISAPRE, tuvo que hacerse cargo de eso. La diferencia aquí quise mostrarles es el ISL y lo que pasa en la Asociación Chilena de Seguridad en cuanto al número de casos presentados, ¿verdad? Y cuántos fueron rechazados. Pero más que nada se los presento porque el ISL aparece con 60 casos, ¿verdad?, en el último año, comparado con los 1.600 casos de la Asociación Chilena de Seguridad. Entonces, el ISL, que es público, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿no hay accidentes ahí? ¿O los trabajadores no pueden reclamar? ¿Qué es lo que pasa con el ISL? Y aquí hay una cosa que la Comisión tiene que tomarla en cuenta porque también es un desastre que yo creo que no se puede aceptar. El ISL tiene un segundo arquero, fuera del que tiene con sus abogados. Y es que el trabajador que se accidenta o que tiene una enfermedad profesional y es del ISL, si no es empleado, ¿verdad?, tiene que irse al servicio de salud. Entonces, la calidad de obrero o empleado en el ISL permite, ¿verdad?, hacer esta separación y por lo tanto un trabajador que está accidentado y que llega al ISL y sabe que se va a ir al servicio de salud a hacer la fila y a esperar 3 o 4 meses a que lo atiendan, obviamente que no tiene ningún interés en reclamar. Ningún interés en reclamar. Ahora, esta calificación es ilegal. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Toda la gente sabe que hoy día, de hace muchos años, no existen los obreros y los empleados en Chile. No existe en ninguna parte. En la única parte que existe es en el ISL. ¿Y quién califica si uno es empleado o obrero? Yo mando un minero, ya, a que lo califiquen. Lo miran, lo mandan a la Superintendencia de Seguridad Social. Y la Superintendencia de Seguridad Social nuevamente es la que dice, sí, es empleado. Tiene mayor trabajo intelectual que el firquinero. O dice, no es empleado, no trabaja mucho con la mente este señor, es obrero. Desde ese momento, el ISL lo pesca y lo manda a hacer cola al servicio de salud. Y en el servicio de salud se pierde, porque obviamente el servicio de salud está tan sobrecargado de trabajo, tiene cosas tan importantes que enfrentar, pediatría, obstetricia, cáncer. Llega un accidentado al trabajo, ¿quién le va a dar pelota? Nadie le da una pelota, obviamente. Entonces se pierde sencillamente y puede esperar meses, ¿verdad?, en que lo vuelvan a atender. Se los dejo planteado porque creo que es una cosa que hay que eliminarla. No puede seguir así. ¿Vean la próxima? En el estudio de Vitrán, hace unos años atrás, sacó de un estudio que se hizo de 5 diagnósticos en las ISAPRE, del conjunto de ISAPRE, esto fue para la superintendencia de ISAPRE, el costo anual de ese año de las licencias que se estudiaron en esas ISAPRE, el gasto de las ISAPRE en diagnósticos laborales fue de 16.000 millones de pesos. O sea, la ISAPRE se tuvo que chupar, ¿verdad? Puede que haya un error, ¿verdad? Porque esto todo pasa, hay que mirarlo con más cuidado. Pero en general, en globo, esa es la cifra anual, ¿verdad?, que refleja el traslado de la gente que tiene los beneficios del seguro de la ley hacia el sistema de enfermedades comunes. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí hay un diagnóstico mío, es nada más que para seguir conversando. La seguridad social en Chile, como en otros países, en este caso se ha entregado a la Suceso y se le ha pedido a la Suceso que tenga 2 tipos de funciones de gobierno y funciones de garantía. Y ambas, obviamente, dependen de cada gobierno de turno y no se pueden desprender de eso. Dame la próxima. En las funciones de gobierno están legitimadas, obviamente, por la representación política que tiene el gobierno, el Congreso, ¿verdad?, toda la parte legal.
y tiene que ver con lo que no se debe hacer fundamentalmente. O sea, esta función de la superintendencia es la que tiene que velar porque no se salgan de madre todas las instituciones previsionales, ¿verdad? No puede pasar de acá, no puede pagar más, no puede quitar acá, lo que no se debe hacer. Controla y fiscaliza las instituciones previsionales, prohíbe y limita. Y eso aparentemente lo hace bastante bien. ¿Me dan la próxima? Pero las funciones de garantía, que son funciones que están legitimadas por la ley y por los derechos constitucionales de todos nosotros, de todos los que participan en este país, tiene que ver con lo que se debe hacer, tiene que ver con lo que es obligatorio para los poderes públicos de hacer. La suceso tiene que velar para que eso realmente se entregue lo que tiene que recibir el trabajador, lesionado en este caso, para llevarlo a este punto. Tiene que satisfacer los derechos sociales de salud y de previsión. Eso tiene que velar la Superintendencia de Seguridad Social. Tiene que ser, ¿verdad?, al final, un órgano tutelar de los derechos constitucionales de la gente que está con siniestro, ¿verdad?, y está en estado de necesidad. Dame la próxima. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las funciones de gobierno, ¿verdad?, fiscalía, están bien, o sea, funciona aparentemente bien. Pero los derechos de las funciones de garantía, de igualdad ante la ley, el derecho a la información, el derecho a la defensa, el derecho al juicio imparcial, el derecho a la expresión, no se está cumpliendo. ¿Me das la próxima? ¿Qué es lo que se ha producido con esto? Que hay una protección incompleta, obviamente, de toda la gente que tiene la desgracia de haber tenido un accidente del trabajo o una enfermedad. Hay una cantidad cada vez mayor de accidentes y enfermedades profesionales que no son reconocidas, porque las estadísticas que se dan son de las que son reconocidas, pero las que no son reconocidas hoy día es un monto inconmensurable. Tiene un costo social muy alto y hay un recargo de las instituciones de salud común. Estamos viendo que parte del tema que ustedes están viendo es que este costo social, ¿verdad?, humano y económico que se está produciendo por esta forma de llevar a cabo la ley de accidente del trabajo. Yo insisto, no es un problema médico, no se enreden con los médicos. Los médicos puede que no haya medicina del trabajo, no importa, porque el diagnóstico entre enfermedad común y enfermedad laboral no lo hacen los médicos, lo hacen los prevencionistas de riesgo. Es el que estudia el puesto de trabajo el que da la calificación. Yo no puedo decir que este personaje tiene una silicosis y no puedo hacer nada con él si el prevencionista de riesgo no me dice que hay sílice en el ambiente de trabajo. Los médicos no tienen nada que ver en el baile, salvo la tasa de siniestralidad, como les explicaba, que erróneamente las metieron en el juego. Los médicos no entran en el juego, no se enreden con el tema. El doctor Chinesky aquí va a hacer una presentación de asbesto y todo eso, lo cual obviamente es muy importante. Pero para la calificación, ese caso de asbesto, para que sea calificado por asbestosis, no lo va a dar el médico. Yo escuchaba ahí afuera que los médicos, a pesar de la opinión del médico, no fue catalogado como asbestosis. Claro que no, porque el que califica la asbestosis es el que estudia los medios de trabajo. Es el que va a medir la fibra de asbesto. Si no hay fibras de asbesto, y además, dentro de ciertos límites máximos permitidos, sobre esos límites, no va a ser asbestosis. Y los trabajadores pueden llorar, patalear y ir por todos, pero no es una enfermedad profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Perdón, ¿Sí? yo le había prometido dejarle. Sí. Yo he resumido lo que les dije acá. Lo resumí, este es un libro que va a ser publicado dentro de poco, que se llama La salud ocupacional en Chile, de jure, pero no de facto. Y hice un extracto del libro y se los entrego porque ahí está. Los casos de reclamo, muchos de los casos de reclamo, están todos los ordinarios de la Superintendencia de Seguridad Social que tienen que ver con eso, y hay un análisis técnico de la Ley de Accidente del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a... pasamos a las preguntas mejor, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer las preguntas primero para el doctor, para el doctor Benavides. Ya, pero vamos a... ofrezco la palabra, diputada Hernando.
Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al doctor Benavides y agradecerle porque fue muy ilustrativo. Quisiera pedir también copia del anillado y quiero preguntarle porque en un par de diapositivas se refirió, en varias, se refirió siempre al Ministerio de Salud versus la Suceso. Pero cuando habla del MinSal está hablando del CONPIN, ¿cierto? Eso es la primera pregunta que quisiera que me aclarara. Y un poco, porque habló fundamentalmente del Ministerio, yo no sé si existen otros organismos del Ministerio de Salud que pudieran estar en alguna manera relacionados y que pudiera profundizar en algo, en la relación que se produce con los CONPINes, porque la gente estima que siendo el Estado va a encontrar una mejor acogida a sus apelaciones y sin embargo se encuentra con que el CONPIN la mayoría de las veces ni siquiera los examina y normalmente lo que hace es una revisión de papeles. Entonces, sobre ese tema es que me gustaría escucharlo más. Gracias. Muy bien, diputada Poblete. Gracias, Presidenta. Bueno, quiero agradecer la presentación magnífica del doctor y quiero hacer una pregunta. Me gustaría que se explayara un poco más en esta relación que él encuentra perfectamente inútil entre la Superintendencia de Seguridad Social y las circulares del MinSal. ¿Y por qué se produce eso? Porque, digamos, ¿en qué minuto lo uno descalifica lo otro? Eso es todo, Presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra, doctor Benavides. Bueno, las dos preguntas están bastante relacionadas. La verdad es que aquí pasa que la CONPIN y la COMERE, que son dependientes del Ministerio de Salud, la COMERE depende por un lado también de la Superintendencia, pero ambas obviamente que dependen del Ministerio de Salud. No están funcionando bien, la CONPIN no fue hecha nunca para poder ver enfermedades profesionales y del trabajo, no tienen ni idea del sistema, ¿no? Hay una ignorancia tremenda, no tienen apoyo de prevencionistas de riesgo, no tienen apoyo de gente que sepa del ambiente laboral, no tienen medicina al trabajo, no tienen salud ocupacional y tampoco la quieren tener, porque les sobrecarga. Las CONPINes obviamente son otro de los organismos súper sobrecargados. O sea, las CONPINes en Concepción han habido quemados a lo bonzo en la puerta de la CONPIN, esperando que la CONPIN pueda solucionar el problema cuando es una entidad, como digo, que no da abasto para nada. En ese contexto, obviamente que la CONPIN, aunque supiera lo de las órdenes o las circulares del MinSal, ¿verdad? Aunque la supiera, no tiene ningún otro poder que el dar un porcentaje de incapacidad, por un lado, ¿verdad?, y entregarlo al trabajador o a la aseguradora correspondiente para que apelen ¿a quién? A la COMERE como primera instancia, la cual rápidamente la chutea y cae en la Superintendencia de Seguridad Social. Porque al final la única que puede decidir es la Superintendencia. Todas las resoluciones de la CONPIN, yo se los aseguro, se los puedo dar por firmado, todas las resoluciones de la CONPIN son apeladas a la Superintendencia de Seguridad Social. Todas. Como práctica habitual de todas las mutuales. Porque un trámite de este tipo, en la enfermedad profesional, un trámite de la enfermedad profesional, el accidente un poco más corto, pero nuestra experiencia, el promedio de tiempo para llegar a una conclusión son 3 años. 3 años que un trabajador demora en recibir finalmente que la Superintendencia de Seguridad Social dé un veredicto de su sistema. Y todas las, como digo, todos los porcentajes, como existe esta posibilidad de reclamar, todas son reclamadas. El otro aspecto, digo, es que el Ministerio de Salud hace estudios extraordinarios, muy bien hechos, y pone los protocolos y dice lo que hay que hacer con las enfermedades profesionales como estudio, como tratamiento y como prevención. Y están las circulares en todas partes. Pero esas circulares no tienen ningún valor para la Superintendencia de Seguridad Social. No las considera. Sencillamente, yo estaba en la Superintendencia de Seguridad Social y le he puesto en las narices al superintendente una de estas circulares del Ministerio de Salud. Y sencillamente, ¿usted lo ha leído alguna vez? ¿Usted sabe que existe esta cosa? Se la pasó a su médico jefe. El médico jefe la miró y dijo, no, yo nunca la había visto. Se acaba el tema. No funciona. Pero yo creo que todos esos problemas van a dejar de funcionar si existe un ente independiente que sea capaz
¿verdad?, de velar por los derechos de las personas, de los trabajadores. Si no se arregla eso, si eso se arregla, todo lo demás va a empezar a arreglarse. ¿Ah? Porque la CONPIN, por ejemplo, en sus resoluciones sencillamente no las completa. No le interesa. La CONPIN está obligada a poner el nombre de la empresa donde se contrajo la enfermedad. Está obligada. La superintendencia tiene N circulares, ustedes las van a leer después ahí. Sencillamente la CONPIN no la pone. No la pone porque además se siente incapaz, no tiene a quién recurrir. Hay que ir a la empresa, hay que mirar el puesto de trabajo, hay que ir a ver, hay que evaluar, hay que medir, hay que hacer un diagnóstico de ambiente. Si no lo puede hacer la CONPIN, y como sabe que va a llegar a la superintendencia, no le importa. No pierde el tiempo. Solo, primero agradecerle, yo creo que fue una exposición muy, muy buena. Con los años de experiencia que usted tiene, además, nos permite, además, con el documento, nos va a permitir aclarar muchas dudas y poder complementar todo lo que hemos escuchado aquí. ¿Qué le parece a usted? Porque usted habló de cómo ir generando, ¿no es cierto?, de alguna manera más competencia en el sistema. ¿Qué le parece a usted la administración directa? ¿Ah? ¿Qué experiencia? ¿Ah? Sí, ¿ah? La administración delegada, lo que pasa en Codelco, lo que pasa, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica que estuvieron acá. ¿Y qué opina de los nuevos protocolos que están en marcha desde marzo de este año, que los propuso la Suceso? No los he visto a los protocolos, no los he leído, no los he tenido a la mano. No me miran muy bien en la superintendencia, ustedes podrán imaginarse. Así que no me pasan documentos así nomás. Ese es un aspecto. Ahora, la administración delegada, yo creo que en alguna medida, mientras existió, creo que era bastante ideal, sobre todo para el trabajador, en el sentido de que la administración delegada era prevención de riesgos fundamentalmente en la empresa, ¿verdad? Y frente al accidente del trabajo, el administrador mandaba al trabajador a una clínica privada o a una clínica de mutuales para su atención, lo cual significaba una muy buena atención para el trabajador. Pero lamentablemente, de nuevo, en la administración delegada, de todas maneras, la calificación del accidente y la enfermedad queda en manos del ente, digamos, del empleador. Y obviamente que va a tender a disminuir el número de accidentes, ocultarlo. Ustedes saben que en las mineras, yo he visitado mineras en que el trabajador está acostado, está accidentado, pero está acostado mientras esté adentro del campamento, no se siente el trabajo, porque no está con reposo en su casa. Y por lo tanto hay 2 o 3 accidentados ahí, pero no están accidentados del trabajo en sentido estadístico. O sea, la empresa tiene muchas posibilidades para manejar esa situación, lo cual tampoco debe ser lo correcto. Yo creo que la idea de la administración delegada, como digo, es muy buena todavía. Y si ustedes se fijan, las mutuales van hacia allá, porque las mutuales se desprendieron de sus clínicas, se desprendieron de sus laboratorios, empezaron a hacer una labor de lucro por el lado, pero la están haciendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo con los accidentados? Los mandan a una clínica privada. Eso es lo que están haciendo. Se están transformando ellas en administración delegada del seguro. No tienen ellos las clínicas, no tienen la obligación de hospitales. Por lo tanto, entonces, lo que están haciendo es calificando su accidente, lo envían entonces a una clínica privada, que muchas veces es la misma de ellas, porque tienen, que ser el 40% de las acciones. Pero es una clínica privada. Es una administración delegada. ¿Ya? Pero yo creo que, como digo, del punto de vista del derecho de los trabajadores, y vuelvo a insistir, del derecho de la gente a defenderse y a tener la posibilidad de presentar pruebas para su defensa, si no existe eso, esta cuestión no tiene arreglo. ¿Ya? Muchas gracias. Yo me tengo que retirar lamentablemente, sí. Así que tengo otra reunión, pero le vuelvo a repetir que ha sido un agrado. No, para nosotros ha sido un agrado tenerlo acá, además con la experiencia que usted tiene, y quizás algunos de nosotros vamos a recurrir a usted en algún minuto, sobre todo a lo mejor si existen algunas dudas, algunas aclaraciones, y yo creo también para poder pimponear con usted algunas conclusiones. No, muchísimas gracias, doctor Rodrigo Benavides. Le ofrecemos la palabra, ¿no es cierto?, a nuestro segundo expositor, el doctor Andrei Chernitsky, que nos conocemos hace algunos años atrás, sí, en algunas peleas en Pichidegua en relación a la termoeléctrica. Así que le agradezco mucho que nuevamente pueda estar
o que pueda estar por primera vez en esta comisión, pero sabemos, ¿no es cierto?, de su tremenda experiencia. Le ofrecemos la palabra, doctor. Bueno, señora presidenta, honorables, aquí me voy a referir a la contaminación ambiental en Coronel y los efectos sobre la salud. Aquí vean Bocamina 1 y Bocamina 2. No sé si se pudiera disminuir un poco. Ahí ya se ve mejor. Aquí están las dos centrales. Y aquí ha habido un problema de asbesto que fue retirado de una manera como no debía haber sido, una negligencia absoluta de la empresa que no se preocupó de que nadie fuera expuesto a asbesto, y ahora estamos viendo las consecuencias. ¿Qué es el asbesto? Son fibras de distintas estructuras químicas, hay distintas clases de asbesto, todas son peligrosas, las fibras son indestructibles, resistentes a ácidos, estables en el ambiente, no se evaporan ni se disuelven en agua, son uno de los mejores aislantes de calor y de electricidad. Su longitud y resistencia a la tracción permite tejerlo y puede mezclarse con otros materiales, cemento, caucho, plástico, etcétera, para modificar sus propiedades. La asbestosis pulmonar, y existen otras patologías de exposición a arsénico. Veamos. Exposición crónica al asbesto es acumulativo. La asbestosis pulmonar, cada vez aparecen más fibras que al principio se notan poco, después dificultan la respiración y si se interponen entre el vaso sanguíneo y el alvéolo dificultan el paso de oxígeno, o sea, anoxia de los tejidos. Efectos diferidos en el tiempo, cáncer broncopulmonar, mesotelioma y otros tumores cancerosos. El mesotelioma solamente es producido por asbesto, no hay otra causa de mesotelioma. Si una persona es fumadora, pero además tiene asbestosis, la Organización Mundial de la Salud define como causa el asbesto y no el tabaco. Y hay los síntomas, lo voy a mostrar, hipocratismo digital. Así se ven, bueno, no se ve muy bien, las fibras de asbesto procesados con un colorante dentro del tejido pulmonar y con luz ultravioleta, del cual tiene una fluorescencia. Pero se pueden identificar muy fácil al microscopio. Riesgo de cáncer por asbesto. El criosidolita es peor y la mosita es menor al crisotilo, pero también produce cáncer y por lo tanto cuando en algún momento la empresa canadiense que traía para acá a Chile decía no, pero si es crisotilo es más bueno. En realidad es un poquito menos malo, pero es malo y es peligroso. Las fibras de asbesto en otros materiales también causan daño, asbesto cemento, tejidos que tengan asbesto, etcétera. Cuando el material se trabaja, el pulido, se hacen perforaciones o se le mueve, se desprenden grandes cantidades de fibras de asbesto, que es lo que pasó en Coronel. Las demoliciones también, el asbesto cemento también libera fibra. La extracción de planchas de asbesto también libera fibra. Hay un procedimiento especial para extraer las planchas para que no contaminen mucho. Cuando en Berlín quisieron reabrir el Congreso, el antiguo Parlamento de Berlín, estuvo clausurado 3 años porque estaban esperando a que la densidad de fibra de asbesto disminuyera. Además se ha distribuido asbesto carcinomas del estómago, esófago, colon y laringe, probablemente asbesto en el agua, diversas neoplasias malignas en linfoides y bueno, y el mesotelioma peritoneal. ¿Qué es el mesotelioma? El cáncer de una membrana serosa, que son 2 membranas muy finas con líquido entre medio. Y tenemos esas membranas, mesotelio, en el pulmón, por eso el pulmón se puede mover dentro del tórax, alrededor del corazón y alrededor del tubo digestivo, digamos, desde el estómago hasta el final del tubo digestivo. Esto es el hipocratismo digital, que se llaman también dedos en palillo de tambor cuando está avanzado, y eso se produce por falta de oxígeno. Ahora, ¿qué
encontraron en niños en Coronel. Y aquí quiero mostrar que además de asbesto, hay varios otros problemas que derivan de no solo de la empresa de Bocamina, de otras empresas también, hay que verlas en conjunto. El Ministerio, el Ceremi entregó datos sobre metales encontrados en niños y dijeron cuántos niños de un total de 285 tenían problemas. Y se ve una desprolijidad de entregar los datos entregados al lote. Decía por litro de sangre. Esto se mide en orina, no en sangre. Esto lo puse yo. O sea, ya una desprolijidad, un informe mal hecho. ¿No? Le da lo mismo. Pero hay toda esta cantidad de niños que tienen niveles superiores a los considerados como inocuos. Y aquí dan los datos arsénico en orina, digamos cuánto había. Voy a pasar muy rápido. Mercurio en orina, cadmio en orina, níquel en orina. Pero aquí, atención, el níquel se encuentra principalmente en el petcoque, en muy altas concentraciones. Por lo tanto, cuando se usa petcoque en combustible, ¿cuál es la huella digital? Encontrar níquel y vanadio. Bueno, y emite plomo también. Pero el plomo hay otros que lo emiten, por lo tanto níquel y vanadio, además dioxinas, furanos, policlorobifenilo. Pero si yo encuentro alguno de estos, níquel o vanadio, en concentraciones más altas, significa que fueron usados el petcoque. Y nosotros hicimos varios diagnósticos que no nos creyeron y al final multaron a las empresas porque en forma clandestina otras empresas usaban petcoque. Entonces, si encontramos bastante níquel, es muy probable, casi el 99%, que ha estado usando petcoque como combustible. Plomo. No encontraron plomo. Yo muestro este diapositivo por una desprolijidad. Entonces se corrieron las siglas, entonces resulta que esto debería estar ahí. Este es el total, se le olvidó poner. Esto corresponde al total. Y esto debería ser el nivel más bajo, pero es simplemente la desprolijidad de entregar los resultados. Aquí hay un listado de las empresas que emiten más material particulado. Entonces aquí hay como las termoeléctricas, Central Coronel, hay otra también. Y aquí hay un estudio por volumen de material particulado, las que emiten. El tamaño, en cuanto a las emisiones de material particulado, las empresas localizadas en esa zona, volumen de material particulado 2,5, y aquí está el número de casos por lugar. Pero vamos más rápido. Mercurio, se ve poco aquí. Aquí se ve arsénico. ¿Y dónde están los casos de arsénico? Pero lo más interesante, que si aquí está Bocaminas, aquí muestra el número de casos por colegio y el número de casos depende del tamaño del círculo. Y aquí se ve en esta localización están todos y con mucho, con 4 casos por colegio. Y aquí hay uno. O sea, están cerca de las emisiones y aquí está Bocamina causando el efecto. Obviamente hay otras empresas también ahí. Aquí lo aumenté de tamaño para que pudieran cerciorarse que el número de casos por escuela están principalmente aquí y aquí. Y hay muy poco, un caso por ahí a mayor distancia, de niños que a lo mejor incluso viven cerca. Ahora, ¿qué es lo que falta estudiar? Hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son emitidos también y nadie los ha estudiado, dioxinas, furamos y policlorobifenilos, y además morbimortalidad por barrios urbanos. Por ejemplo, estudiar por cuadra incluso, o por barrios, cáncer, qué clase de tumor hay, abortos espontáneos, embarazos tubarios, malformaciones fetales y patologías pulmonares, incluir los casos de concepción, porque hay muchos casos que tenían probablemente o casi seguramente asbestosis y como no había broncopulmonar los mandaron a Concepción. Entonces no están incluidos en la estadística de Coronel. Ahora, con respecto a embarazos tubarios y abortos espontáneos, hay zonas
un par de cuadras donde hay muchos abortos espontáneos y embarazos tubarios. Eso hay que investigar. Una vez que se detecta en dónde hay, se puede encontrar la causa. Pero para encontrar la causa hay que hacer el estudio. Malformaciones fetales. Cada compuesto produce sus tipos de malformaciones. Hay que estudiarlas. Y las preguntas más importantes. ¿Dónde se ha guardado el asbesto? Sobró asbesto, gran cantidad de asbesto. ¿Dónde lo han guardado? Bueno, algunos ya tienen la respuesta, pero yo hago la pregunta. ¿Dónde guardan los residuos de la combustión? Las cenizas. Tercero, ¿dónde se han guardado los aceites de enfriamiento? Porque se usa el policlorobifenilo, que son tremendamente carcinógenos. Sí. Bueno, eso hay que ver dónde. Si se enterraron en alguna parte, esto va a ir filtrando las napas. Las napas, por supuesto, van a ser absorbidos por las raíces de las plantas que ustedes consumen. Va a entrar al agua potable. Las hortalizas que tienen PCB pueden llegar a Santiago, y aquí en Santiago se comen policlorobifenilos traídos desde del sur, de Coronel. Eso es un estudio que hay que investigar, y algunas de estas preguntas están casi contestadas, pero tiene que haber una respuesta oficial que sea creíble y jurídicamente válida para poder actuar en consecuencia. Aquí les muestro desde un lugar alto en que se ve el puerto, y aquí está Bocamina, y de repente aparece una nube misteriosa de humo. Era día sábado, parece, cuando lo sacamos la foto. Sí. Por lo tanto, no hay nadie fiscalizando. Después, ahí está esa nube de humo. ¿Y cómo se explica? Porque salió de esa chimenea de ahí. Entonces, esa es la pregunta. Eso es lo que hay que investigar. Cuando pasan esas cosas, probablemente a lo mejor viene con gran cantidad de dioxinas, porque si se quemó en forma incompleta, pero a altas temperaturas, entonces tenemos humo saturado de una serie de otros compuestos que son peligrosos. Y ahora lo más importante, efectos en salud. Los efectos diferidos por exposición aguda o crónica o perinatal son mutaciones, cáncer, daño de los órganos, o sea, asbestosis, malformaciones fetales e imprinting. Y vamos a analizar solo algunos de estos. El cáncer. Aquí hay un concepto muy importante. Cada compuesto químico produce su tipo de cánceres. El asbesto produce principalmente cáncer del pulmón, que es originado a los bronquios, broncogénico, y mesotelioma. El broncemen no produce semiamieloides. Hay otros compuestos químicos, por ejemplo, níquel, que había en los senos nasales, el pulmón. O sea, cromo y cadmio también van a producir sus propios cánceres. Por lo tanto, el análisis de los tipos de cáncer que se encuentran puede facilitar el diagnóstico de lo que hay que buscar. Y ahora, con respecto al arsénico, voy a mostrar, y cáncer, lo siguiente. La norma para arsénico en agua es 10 microgramos por metro cúbico, que hoy día se cumple en Antofagasta. Del año 50 al 57 teníamos 100, del 58 al 70 teníamos casi 900, pusieron una planta de batimiento, bajó a 100 y ha ido bajando hasta normalizarse ahora. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Cáncer. Donde no hay arsénico en el agua ni en el aire, tenemos menos de 10 por 100.000 habitantes al año fallecimientos por cáncer pulmonar, y menos de 1,5 por cáncer de la vejiga. En Antofagasta, en vez de menos de 10, tenemos 36 por 100.000 habitantes muertes al año. Y en vejiga, en vez de menos de 1,5, tenemos 10,6. El cáncer de la vejiga es exclusivo del arsénico y de un compuesto químico que no se encuentra frecuente en la naturaleza. Por lo tanto, ese da el diagnóstico. El arsénico se encuentra en otros productos. Veamos, por ejemplo, qué pasa en Santiago. Santiago Sur, 11. Aquí no hay arsénico y esto prácticamente no hay, está en el límite. Santiago Norte, un poquito más. Santiago Occidente, donde hay más smog,
y sin embargo hay menos cáncer pulmonar, que es producido por el smog, y poco cáncer de la vejiga. En Santiago Centro aumenta más del doble, 20, la mitad de Antofagasta. Y esto sube un poquitito, por lo tanto en Santiago Centro principalmente por el smog. No es en Santiago Occidente, es Santiago Centro. Y aquí un poco, vamos a ver por qué. Santiago Oriente aumentó un poco más todavía, 21, pero en la vejiga aumentó a 3,7. O sea, claramente en Santiago Oriente hay arsénico. ¿Y de dónde viene el arsénico? Porque en el agua no hay. Resulta que está Caletones, y entonces Caletones el humo se va por la precordillera hacia el norte. Yo en algún momento hice la denuncia, pues salió por la prensa, y la CONAMA en esa época investigó, ordenó con algunos científicos que llegaron de Suecia, investigó las emisiones y la presencia de emisiones, midieron azufre y después hicieron las modelaciones. Y yo pregunté, ¿y por qué no estudian arsénico? Es que no está normado, no podemos modelar lo que está normado, midieron azufre. Pero para el caso da lo mismo, porque yo supongo, si hay una chimenea y sale humo, no va a salir el arsénico para un lado y el azufre para otro. O sea, esto significa que esto es producido por arsénico en el aire. Bueno, aquí en el norte tenemos también efecto del arsénico, en el sur no se nota tanto. Esto es mortalidad entre el año 50 y 93, trabajo de Rivara y Correy. Pero que hay otro caso interesante. En la región de Antofagasta había mucha mortalidad por cáncer. Aquí no las clasificaron. Pero a un CELEMI, eso en el pasado gobierno también, se le ocurrió dar a conocer por comunas el cáncer. Y apareció una sorpresa. En Tocopilla hay mucho más cáncer pulmonar que en el resto. Arsénico no hay más. En todas partes aquí hay arsénico. Pero ¿por qué hay más mortalidad aquí? Y en mujeres igual. Bueno, eso tuvo otra víctima porque despidieron al CELEMI por dar esa información. Es bueno saber eso también. Y esto es porque en Tocopilla, además, se quema petcoque en la termoeléctrica y el petcoque es carcinógeno. Pero además, la exposición prenatal a petcoque hace que todos los carcinógenos, los demás, actúan más potentes. Cuidado, si aparece el petcoque, por ejemplo, en Coronel, significa que todas las otras compuestos que producen cáncer van a producir más que si no hubiera petcoque. Ahora, el efecto más grave y menos conocido es el imprinting, que es la desprogramación celular. ¿Cómo lo explico en pocas palabras? Cuando tenemos el producto de la unión de un espermatozoide con un óvulo, se forman 2, 4, 8 células que se están dividiendo con el material genético de ambos padres. Si yo en un animal de experimentación de esa mórula que tiene unas 20 o tantas células, saco una y la implanto en el útero, en una rata, por ejemplo, a distancia, esa célula reproduce al animal entero. O sea, tiene toda la información para formar el animal entero. Pero en algún momento, en la medida que crezca, yo saco esa célula y ya no es capaz de producir el animal entero. Puede producir algunos tipos de células de algunos órganos, pero se está especializando, se está programando en el tiempo de tal manera que ya hacia momentos cercanos al nacimiento, cada célula solo es y va a ser lo que está programado a hacer y no otra cosa. Eso se llama programación celular epigenética. Y en la última etapa de programación, y eso lo tengo que explicar porque si no, no es creíble lo que voy a contar, y esa última etapa de programación, la célula se programa, toda la célula del organismo, para saber cuántos receptores va a tener durante toda la vida del individuo, cuántos receptores para cada una de las hormonas o neurotransmisores que tiene. Y si ese periodo de programación, que es muy breve, puede ser horas, un día, se llama periodo de vulnerabilidad para tal efecto.
Si en ese momento existe una sustancia química que al principio eran hormonas en niveles anormales, pero gracias a un hallazgo nuestro, puede ser plomo, dioxina, o arsénico, etc., llega a esa célula, se equivoca y se programa mal. Y si una célula, en vez programada para tener 50.000 receptores para una hormona, se programa para 500.000, esa célula toda la vida va a estar reaccionando en exceso. Y si es dividirse, se va a dividir mucho más rápido en presencia de la hormona, y eso puede favorecer el desarrollo de un cáncer que se va a desarrollar y provocar la muerte de una persona a los 40 años de edad, y eso fue programado alrededor del nacimiento. Eso es imprinting. Y si se programa para tener muy pocos receptores, no va a responder a la hormona, y eso da origen a otras enfermedades, pero que se desarrollan más tarde en la vida. Eso es el imprinting, y ocurre en todas las células del organismo, pero en cada tipo celular en sus propios momentos específicos. Y si una célula tiene 10 receptores de hormona, el periodo de programación de esos 10 receptores son diferentes cada uno. Pero entre el 6º mes de la gestación y el 2º año de vida postnatal es cuando ocurre, y en ese momento concentraciones mucho más bajas de distintos agentes químicos causan justamente errores en la programación y enfermedades más tarde en la vida. Eso es el resumen de lo que pasa. Cambios epigenéticos, cambia la cantidad o calidad de receptores, cambia su acción, y enfermedades más tarde en la vida. Bueno, antes se creía que eran hormonas, y nosotros por primera vez a nivel mundial dijimos el plomo, exposición prenatal, causa imprinting. Antes se sabía que dejaba secuelas en la segunda generación, pero era porque producía mutaciones y no las produce, etc. Entonces, plomo, arsénico, cadmio, mercurio, otros contaminantes ambientales, nicotina, componentes naturales aditivos de los alimentos, fármacos, droga de abuso, todo eso produce imprinting, y aquí hay muchos trabajos nuestros que dan revisiones bibliográficas o trabajos experimentales que lo muestran. Arsénico. La exposición perinatal al arsénico produce alteraciones irreversibles del aparato respiratorio y aumenta la mortalidad. El mismo gráfico que les mostré del agua en Antofagasta, es como para mostrar cómo actúa el arsénico. Los que nacieron sin arsénico tienen una mortalidad por bronquiectasia entre 30 y 49 años de edad de una unidad 1. Los que nacieron en este periodo aumenta en 46 veces la mortalidad. Pero los que nacieron antes, aunque sea el año anterior, baja a la 4ª parte. ¿Por qué no desaparece? Porque aquí también hay arsénico. Por lo tanto, lo que produce la enfermedad es el nacer, que hay arsénico en el momento del nacimiento o un poquitito antes. Eso es imprinting. También lo mismo pasa con el COPS, enfermedad obstructiva crónica. En cambio, el cáncer no es modificado por el imprinting. Ahora, eso es para arsénico. Intoxicación crónica por cadmio también produce alteraciones del metabolismo, dolores reumáticos, la enfermedad de Itai, nombre japonés, disminución de niveles de calcio, hipertensión arterial y cáncer de próstata. La exposición prenatal a cadmio, aquí es imprinting. Adelanto de la pubertad, alteraciones en glándulas mamarias, alteraciones neurológicas y alteraciones de la conducta. El manganeso produce, resumir, el manganismo crónico, que empieza como síntomas vagos, fatiga, cambio de humor. Después se produce una enfermedad muy parecida al Parkinson, con dificultades en movimiento de articulaciones, trastorno de la marcha, mucha salivación, y después tenemos una enfermedad muy parecida al Parkinson, pero uno puede hacer la diferencia entre el Parkinson y parkinsonismo por manganeso, y se produce una psicosis que puede ser maníaco-depresiva o simplemente una locura no especificada. Entonces, además, neumonía. Ahora, la exposición prenatal produce cambios
en animales de experimentación muy parecidos al plomo, pero no hay estudios en el ser humano. Es un fenómeno nuevo el imprinting. Ahora, el níquel. El níquel produce pérdida del olfato, perforación del tabique nasal, asma, cáncer nasal y cáncer broncopulmonar. El benzopireno, que es un producto de la combustión de petróleo y de otros, del diésel sobre todo, produce una disminución de receptores de corticoides en el timo y eso afecta la inmunidad, porque la inmunidad es también modulada por los corticoides. Y este es el único caso del imprinting que se produce también en los adultos. ¿Por qué? Porque en los tejidos de la inmunidad hay siempre células embrionarias, por eso. Pero en forma crónica los mismos producen cáncer pulmonar y otros. Las dioxinas. Nosotros suponemos que hay dioxinas por la combustión de lo que en las termoeléctricas sobre todo, y también los muy parecidos, los bifenilos policlorinados que se guardan o escondidos, no sé, en alguna parte están. Son muy resistentes al ambiente, son bioacumulables y cancerógenos los más potentes que hay. Ahora, voy a mostrar el imprinting. Es siempre muy parecido en el ser humano que a los animales de experimentación, a diferencia de la exposición aguda o crónica, que pueden ser muy diferentes las respuestas. El imprinting es igual. En animales, atrofia al timo, se suprime la respuesta inmune, disminuye la cantidad de espermios eyaculados y epidídimos, disminuye el peso de glándulas sexuales accesorias del macho, demasculinización y feminización morfológica y conductual, disminución de la fertilidad e infertilidad e hipotiroidismo resistente a hormonas tiroideas, porque desaparecen los receptores. ¿Qué tenemos en el ser humano? Daño neuropsicológico, eso no podían estudiarlo en animales, atraso al desarrollo cognitivo. Tenemos depresión del sistema inmune, igual que en los animales, pero esto en humanos, en dos estudios, o dos grupos de estudios, en Japón y en Holanda, donde se obtuvo sangre del cordón umbilical de quienes nacían, y se mantuvo la información y se hizo un seguimiento de los bebés hasta 10 o 15 años de edad, y se vio deficiencia de la inmunidad, igual que los animales de experimentación. Se vio que cambiaron las características del juego infantil ligado a sexo. Eso no es jugar a las muñecas, eso es cultural. Este juego infantil ligado a sexo es cómo juegan los niños o las niñas, que un psicólogo puede establecer la diferencia y darle un puntaje de masculinidad o de feminidad. Con los policlorovifenilos, los niños varones el juego se hace más femenino y en las niñas se hace más masculino. Y con las dioxinas, en los varones se hace más femenino y en las niñas más femenino aún. Y esto podría ser el inicio de un desarrollo de conductas homosexuales. Después los PCB causan infertilidad en los adultos jóvenes, que se manifiesta con que los espermios pierden la capacidad de entrar o penetrar en ovocitos de hámster, que es una prueba para ver fertilidad. Obviamente un espermio humano no va a fecundar a un ovocito de hámster, pero tiene que poder entrar, atravesar la membrana, y eso se pierde, o sea, estos espermios son infértiles y además afecta negativamente la función pulmonar, parámetro espirométrico, y se asocia clínicamente a congestión pulmonar. Todo esto que mencioné va todo con referencias bibliográficas. O sea, las dioxinas producen muchos cambios y además aumenta aquí lo que ya les mencioné, la sensibilidad a varios carcinógenos, metilnitrosurea, a los estrógenos. Por lo tanto, es muy posible que la mortalidad por cáncer pulmonar y vejiga y otros en tocopilla hayan aumentado por esto. Estos datos ya se los mostré. Ahora, el plomo, que aunque en este momento en los niños no encontraron plomo, pero en el suelo en muchas partes hay plomo, por eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque puede aparecer en cualquier momento.
En animales de experimentación, el plomo produce alteraciones del aprendizaje y en prenatal, en humanos también. Memoria disminuye, inteligencia, el CI disminuye, capacidad de atención, fracasos escolares. Aquí, en especie humana, hay demostrado hiperactividad, agresividad y conductas delictivas por exposición prenatal a plomo. Voy a mostrar la evidencia en el diapositivo siguiente. Infertilidad, abortos espontáneos y adicción a drogas de abuso. La infertilidad se conocía hace mucho tiempo porque los que trabajan con tipo de plomo en las imprentas tenían con frecuencia infertilidad, y eso es por exposición crónica a plomo, eso ya se sabía, y el historiador Gilfillan atribuyó la decadencia del Imperio Romano a una infertilidad importante, casi absoluta, de la clase gobernante, solamente la clase gobernante que apareció desde el momento que ellos empezaron a utilizar vinos guardados en vasijas de plomo. Antes las vasijas eran de oro, muy bonitas y no producían daño, pero el plomo era mejor porque el vino, que siempre tiene un poco de vinagre, muy poco, por bueno que sea, ácido acético, y el ácido acético se combina con el plomo y forma el acetato de plomo que es dulce. Y en esa época no existía el azúcar, por lo tanto mejoraba la calidad del vino. Y entonces terminó eso con muchas otras cosas que voy a mostrar después. Además, abortos y adicción a drogas de abuso, eso lo descubrimos nosotros a nivel mundial. En niveles químicos, aquí se ve la respuesta a estrógeno, crecimiento de las células con estrógeno en ratas normales y ratas prenatalmente expuestas a plomo. Mucho más grande aquí la respuesta. Aquí tenemos que otras respuestas son inhibidas por plomo. Ahora lo importante, si ustedes ven, igual que en Coronel hay lugares donde hay mucho plomo, aquí hay un estudio que muestra plomo en colegios, en el suelo. En Chile se decidió que 450, 500 es el límite para remediar en Arica, y resulta que en Antofagasta hay más, pero dicen que no importa. La cantidad de plomo en sangre tiene una directa relación con lo que hay en el suelo de colegio, esto es niños, es una línea perfecta. Hay casos que se escapan, pero estos casos, esto es la desviación o el error estándar de la concentración y este es el error estándar del suelo en colegio. O sea, en este colegio había patios muy sucios y muy limpios y por eso se desviaron estos casos. Por lo tanto, es importante lo que hay en el suelo. Aquí tenemos plomo en sangre en un estudio de Detroit. Promedio por colegio, entre 5 y 7 en el suelo, y tenemos en estos colegios, tienen esos niveles. De 3 a 5, colegios localizados aquí, de 2 a 3, estos otros colegios, y por fuera menos de 2. Entonces uno se pregunta, ¿y es tan grave que haya tanto o no? A lo mejor no hay que ni normal, no hay que preocuparse. Veamos la consecuencia. En los colegios hay entre 1 y 4 microgramos por decilitro, fracasos escolares en 10%. Son los niños a los cuales le dan educación especial. Esto es en Detroit, donde todas las clases sociales son bastante parejas en esa zona, o sea, no hay otros argumentos para decir, bueno, estos tienen factores de pobreza que les aumenta el daño. Aquí de 5 a 9 ya aumentó casi a 14. De 10 a 14 tenemos 19 de fracasos escolares y sigue subiendo. O sea, afecta el rendimiento escolar. No echémosle la culpa a los profesores entonces. Este es el CIMSE norteamericano, el MEAP, para lectura, matemática y ciencia. Los que tienen los niveles, o sea, el mejor CIMSE, nivel 1, tienen plomo 5. Los que tienen el nivel que sigue un poco peor, este es el mejor, el peor, ya tenemos un poquito más de 6. Y los peores 2 son alrededor de 8. O sea, empeora el rendimiento escolar. Ahora, si en una zona todos somos un poco, le voy a decir en lenguaje no tan científico, somos más tontos, entre nosotros no nos vamos a dar cuenta. Somos todos un poquito más abajo. Pero el problema es que hay que compararse con otros países.
Porque si nuestros ingenieros programadores no son capaces de crear una patente de algo computacional, y en otros países nos ganan porque son más inteligentes, nosotros perdemos. En la competencia internacional nuestros ingenieros producirán equipos menores, nuestros obreros tendrán productos de menor calidad, nuestros profesores enseñarán menos, nosotros como médicos tendremos menos capacidad de hacer diagnósticos buenos, y así, etcétera, en todo seremos menos y nos estamos retrocediendo en la competencia internacional. Y eso es grave porque el nivel de riqueza de un país depende de que haya más mentes que produzcan productos nuevos o que fabriquen las cosas mejor, que se vendan mejor. Needleman midió plomo en hueso en un college, en la tibia. ¿Cómo se hace eso? Por rayos X, el radio opaco. Y una vez que obtuvo los datos, en un estudio doble ciego, parte del equipo que no conocía estos resultados fue con el listado de los niños, de los jóvenes, ya eran jóvenes, a la policía de la zona, me queda poco, y pidió niveles de plomo, o sea, cuántas conductas antisociales o delictivas habían. Y resulta que los que tenían poco plomo tenían poca cultura, anotaciones antisociales, una por todo su periodo en el colegio de promedio, y los que tenían más plomo tenían varias por año, y además unos que otros tenían delitos menores anotados. A partir de ese estudio, hay otros estudios que se basaron en eso. Relación entre importación de plomo y plomo en sangre en distintos países. Y tenemos aquí en Canadá, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Australia, etc. Y siempre hay una correlación. Por lo tanto, se puede utilizar el parámetro de importación de plomo para ver efectos en salud. Y se ve aquí, por ejemplo, correlación entre nivel de plomo en benzina y asesinatos con un desfase de 19 años. ¿Por qué desfase de 19 años? Porque el recién nacido no puede hacer asesinato y se hizo una correlación. ¿Cuándo se correlaciona mejor? Y aquí va subiendo la importación de plomo y aumenta los asesinatos. Aquí empieza a prohibirla y bajan los asesinatos. Y esto ocurre en Estados Unidos, Australia, Francia, Italia, Gran Bretaña, etc. Y la mejor correlación con un R cuadrado 0,95, o sea, correlación perfecta, se da a los 19 años. Pero cuando estudiamos, por ejemplo, asalto en casa, hay diferencias ya mayores, porque después salen y vuelven a delinquir. Y con hurtos en algunas partes quedan. Aquí seguramente influye la puerta giratoria, pero aquí no. Una persona que cometió un asesinato, una violación, se queda por muchos años, no va a poder delinquir más y por lo tanto baja bastante rápido y hay una relación muy exacta con plomo. Aquí tenemos el único estudio, plomo importado, 21 años de desfase, para pintura habitacional, el Albayalde, aquí lo están prohibiendo de a poco, aquí aumenta el plomo de la gasolina y aquí lo prohíben. Desde el año 1876 y se ve una correlación con esto. Y el último efecto, nosotros encontramos que hay que la exposición prenatal a plomo tiene relación con adicciones a drogas opiáceas y estimulantes por un dato de aumento de afinidad en receptores involucrados en esto. Publiqué el trabajo el año 92 y el año siguiente estos caballeros lo hicieron en animales de experimentación y vieron ratas expuestas a plomo prenatalmente comparadas a los no expuestos. Cuando llegan a edad adulta ya no tenían plomo, le daban droga a los dos, se las quitan y los animales expuestos a plomo agresivos se muerden entre ellos, los otros ni se dieron cuenta, síndrome de privación. Y después eso se vio para drogas opiáceas, después se le enseñan otro grupo a autoadministrarse cocaína, apretando algún botoncito de las ratas. Entonces también el plomo aumenta la autoadministración de cocaína. Tenemos recidivas, tenemos que se administran cocaína después de ser expuesto a dosis más bajas.
Y lo interesante es que la exposición prenatal a plomo protege contra la adicción a heroína y metanfetamina. O sea, vean que un elemento químico contaminante causa dos lacras de nuestra sociedad, la adicción a drogas de abuso y la delincuencia. Por lo tanto, yo creo que es importante preocuparnos en este momento que ya no hay plomo en la bencina, preocuparnos en lugares como Coronel, donde se usan combustibles inadecuados, donde hay plomo en diversas partes, como en el norte por la minería, etcétera, si queremos que nuestra sociedad esté mejor. Y la conclusión que numerosas enfermedades de los adultos pueden tener, ya sabemos que tiene, su origen en la exposición perinatal a agentes inductores del imprinting, y que el conocimiento de este mecanismo, el endurecimiento de las normas y estándares ambientales y la implantación de medidas de prevención durante el periodo de vulnerabilidad determinarán una mejoría sustantiva de las condiciones de salud de las futuras generaciones. Eso lo publicamos nosotros el año pasado. Y con eso quiero agradecerles por escuchar un monólogo bastante largo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Chernichkin. Y ofrezco la palabra, tenemos poquito tiempo, pero ofrezco la palabra. Diputado Poblete. Bueno, quiero agradecer esta clase magistral del doctor Andrei Chernichkin, porque de verdad es demasiado entretenido lo que usted plantea, es terrible al mismo tiempo lo que usted plantea, y lo que no sabemos es impresionante al lado de lo que usted sabe. Entonces, yo creo que aquí deberíamos hacer algo, en fin, para que todo ese conocimiento baje un poco a la comunidad. Yo sé que usted siempre es muy generoso y lo ha puesto a disposición. En fin, quiero hacer una pregunta muy puntual, doctor, que dice relación con algo puntual también de mi región, que es el tema de que nos hemos visto afectados, porque me quedé con una pregunta donde usted habla de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. ¿Tiene algo que ver eso con una externalidad de un mal proceso de alguna empresa? ¿Tiene algo que ver? Aquí, sí, esto es pura ignorancia con lo que voy a preguntar. ¿Esto de que sean aromáticos tiene algo que ver con los malos olores que existen en el sector, o simplemente una coincidencia? No tiene nada que ver. Sí. Diputado Alvarado. Muchas gracias, presidente. Saludar al doctor Chernichkin. Sí, más bien como apuntar en las conclusiones, no sé si se podrá, de la comisión, porque la exposición, como dice el doctor, a distintos elementos, crea alteraciones que muchas veces no se ven en lo inmediato. Es decir, me refiero, si yo soy trabajador de una empresa y estoy adscrito a una mutual, etcétera, a una asociación chilena, tengo los derechos, beneficios, pero puede que durante ese periodo no tenga ningún tipo de patología o enfermedad, porque a veces son de manifestaciones tardías. Entonces ahí donde hay un gap, también un espacio en blanco que queda el trabajador, porque una vez que se va o jubila, qué sé yo, eso ya no tiene cobertura. Entonces hay distintos trabajos, como lo que ha expuesto el doctor, la gente que trabaja en baterías, también con el tema del plomo, y específicamente en el tema del asbesto, que también a veces a 20, 30 años plazo y se manifiestan los mesotelioma, ya sea pleurales o peritoneales, como bien indicaba el doctor. Entonces ahí quizás, ¿cómo se podría argumentar una cierta protección a trabajos que son de mayor exposición? Los trabajadores, que está pendiente también, los trabajadores que trabajan con radiaciones, con exposición de radiaciones, que trabajan en hospitales, en clínicas y otros tipos de radiaciones, que también no se ve inmediatamente el problema, sino que se ve a lo largo del tiempo o con su descendencia, en muchos casos, como él explicaba. Eso. Ya. Bueno, respecto a la primera pregunta, el olor no tiene nada que ver con la definición de compuesto aromático. El compuesto aromático son moléculas planares, o sea, son planas, no están como dobladas, así como un bote,
y se definen porque tienen entre carbono y carbono simple enlace, después doble, son bencenos, 6 carbonos, pero están intercalados un doble enlace con simple. Y son varias moléculas de esas unidas y eso le da la definición de aromático. Pueden tener olores o no pueden oler. O sea, lo de aromático seguramente nació con que los primeros que se identificaron eran aromáticos, pero no necesariamente todos. Ahora, estos producen en general cáncer y varios otros por imprinting producen daño, pero lo primero lo más importante es la cantidad de cáncer pulmonar al respirarlo. Y eso se emiten cuando se usan combustibles de más baja calidad, o sea, el diésel produce mucho de eso, la combustión de la benzina produce menos, y la combustión de por ejemplo, gas licuado, que es propano o butano, una mezcla, no los produce. O sea, depende del combustible. La segunda pregunta, a ver, acuérdeme. Más tu pregunta era de plantear la protección que podrían tener los trabajadores en el trabajo para la redundancia, de exposición a personas que son a posteriori. Sí. Bueno, con asbesto pasó. Hace bastantes años se descubrió que el asbesto produce cáncer. Cuando se hizo la demanda contra Pizarreño, porque siempre a mí me piden ayuda, entonces yo hice algunos informes, que produce cáncer, los abogados de la empresa se defendieron, es que ellos no sabían, porque en esa época no se sabía en Chile. Los médicos que trabajaban, había un par de médicos en la empresa. Y entonces yo tuve que encontrar un libro que cuando yo estudié medicina, un Harrison antiguo, donde decía que el asbesto produce cáncer, y eso favoreció que se hiciera un veredicto contra Pizarreño. Y lo mismo va a pasar con una serie de otros compuestos, con imprinting. Si ya está en la literatura que se producen tales o cuales problemas, los afectados pueden decir, esto está publicado en revistas científicas, en un conocimiento que los especialistas tienen que saber, y por lo tanto se puede ganar el juicio. Otra pregunta, doctor. ¿Este imprinting afecta a los seres humanos y también afecta a todo tipo de ser vivo, plantas, animales? Eso. El imprinting afecta del reino animal, del vegetal no se sabe, probablemente no, y desde los primeros pluricelulares apareció el imprinting y se conservó en el desarrollo, en la selección natural, porque, y también un hallazgo nuestro, de que el imprinting tiene sus cosas positivas en selección natural. Por ejemplo, en plomo, la exposición crónica hace disminuir en el útero algunas respuestas a los estrógenos, bajan casi a cero y por lo tanto infertilidad. El imprinting para esa respuesta deja todo lo contrario, oponencia mucho la respuesta, lo cual también produce infertilidad. Pero resulta que si suponemos, como ejemplo, y ese ejemplo lo publiqué yo, si tenemos una isla volcánica aislada del mundo, donde hay algunos roedores, algún tipo de ratón especial, una especie única, y hay una erupción volcánica y se contamina con plomo. Obviamente, todo lo que van a empezar a reproducirse ahí, infertilidad. Pero uno de esos animalitos preñados, que por imprinting queda marcado y va a tener la respuesta, no le va a importar después que siga habiendo mucho plomo. Y por lo tanto, la especie sobrevive. A la especie le da lo mismo para la selección natural si son absolutamente oligofrénicos, no tienen nada de inteligencia, eso no importa. Lo único importante es que pueden reproducirse y sobrevivir. Y eso ocurre y por eso se perpetuó. Y el imprinting lo mismo existe con la altura, los que nacieron a nivel del mar, y si van a vivir, por ejemplo, a lugares como Bolivia y vuelven, después lo pasan re mal al volver a ir. Mientras que los que nacieron en lugares altos no les pasa nada. Y hay muchos efectos que se están descubriendo que puede ser conveniente para preservar la especie. Ahora, para el ser humano, como hay mucho daño, porque el fenómeno es el mismo y aparecen enfermedades diversas, entonces, bueno, no es algo que convenga, pero a veces conviene. Incluso
la alimentación con exceso de grasas no saturadas. Por ejemplo, una mamita embarazada que va todos los días a comer hamburguesas al McDonald's, por ejemplo. Eso les produce un cambio en el que van a hacer, que va a tener el equilibrio, la homeostasis de su colesterol alterado y va a tener probablemente más posibilidades de tener infarto al miocardio. O si es mujer, va a secretar los ovarios exceso de estrógenos que no producen ningún efecto positivo, pero aumenta el riesgo de cáncer. O sea, por imprinting aparece, y eso es bien nuevo, enfermedades que se producen que antes no se conocía por exposición a niveles anormales de algo. Eso es el imprinting. Bueno, muchas gracias, doctor Chetnichin. Sí. Muchas gracias, yo creo que ha sido una tremenda exposición y yo creo que además nos va a ayudar de alguna manera a entender los procesos, pero además a decir, mira, hoy día podemos predecir muchas cosas que no podíamos predecir antes en términos de la contaminación que tenemos hacia los trabajadores. Y hace mucho más sentido y complementario lo que tuvimos con el doctor en términos del defensor, que quizás sería una cosa interesante de revisar. Bueno, yo les ofrezco a ustedes enviar por correo electrónico trabajos científicos de revisión, tengo muchos y algunos originales, sobre imprinting, porque ahí está como lo último y por lo tanto les puede servir tenerlo por último como guía. Si aparece un trabajo, a ver, cómo actúa. Lamentablemente, para explicar efectos como la agresividad, la criminalidad, hay que entender el proceso. Porque si a alguien se le dice el plomo facilita la delincuencia, no lo cree nadie. Sí. Hay que entender qué es lo que pasa y cuando uno entiende que es un receptor que inhibe conductas agresivas, que si uno quiere algo pero dice no puedo y puede frenarlo, y si no están los receptores, y ese es el mecanismo. Muy bien. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.